Estimados estudiosos, sean bienvenidos a un nuevo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro encuentro sincrónico número 4. El día de ayer pues dimos un espacio, un encuentro sincrónico para resolver inquietudes, dudas sobre el ejercicio a desarrollar. No hubo ninguna conexión, yo hice pues o di algunos lineamientos importantes sobre el desarrollo del ejercicio y, y dimos cierre, ¿no? Entonces a ese espacio de encuentro sincrónico. Entonces el día de hoy estamos desarrollando, como lo mencioné, el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 2, este módulo que se denomina evaluación de proyectos. Y en el orden, en la cantidad de número de encuentros sincrónicos que hemos desarrollado por lo menos hasta el momento en el curso, como lo digo, es el número 4. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, ya pues de acuerdo a lo que tenemos presupuestado en nuestro plan de formación, estamos desarrollando actualmente el módulo número 2 de nuestro curso. Estamos más cerca de la recta final del curso que de la mitad, ¿no? Recuerden que este curso tiene cierre el próximo día 28 de marzo a la medianoche. Actualmente ya sus docentes, bueno, todos nosotros tenemos en nuestra plataforma de Canvas los cursos que van a abrir el día 29 de marzo. Tengan en cuenta que después del 28 de marzo a esa medianoche a los docentes ya nos desaparecerá ese curso, este que actualmente ustedes están cursando, y lo que ya nos aparecerá habilitado en la plataforma es el curso siguiente, ¿no? Como les digo, el 29 de marzo es la apertura de los siguientes cursos, de las siguientes asignaturas. Eso depende de la programación que cada uno de ustedes tenga, pero entonces de esa manera pues ya eh, cualquier tipo de solicitud o gestión sobre este curso, sobre este que en este momento está en desarrollo, pues ya no será viable, ¿no? No será posible porque ya pues estaremos nosotros desarrollando el siguiente apartado del aula. Bien. Bueno, esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos aspectos relacionados con la evaluación financiera de los proyectos. Ustedes actualmente están desarrollando un ejercicio precisamente para el cual el día de ayer nosotros nos conectamos y dimos el espacio de que ustedes pudiesen resolver inquietudes, dudas que tuvieran sobre ese ejercicio, sobre pues algunos apartados puntuales que de pronto tuviesen inquietudes. Precisamente, pues como les digo, sobre ese ejercicio eh, hay algunos lineamientos puntuales de evaluación financiera de los proyectos, no completamente, no únicamente con ese tipo de evaluaciones es que se desarrolla la elección de un proyecto, pero sí nos permite tener una idea en términos generales de cómo se desarrolla el ejercicio, ¿no? Y cómo tener una perspectiva a futuro de cómo desarrollar una evaluación desde la perspectiva desde los flujos de caja proyectados para validar la viabilidad del mismo. La sesión del día de hoy, el orden del día será, en primer lugar, realizar una breve introducción al módulo. Vamos a verificar cuáles son los espacios programados para el desarrollo del curso, como pues comúnmente lo realizamos en todos los encuentros sincrónicos. Luego de eso vamos a hablar de qué se tratan los estudios de factibilidad de un proyecto. Vamos a hablar eh, puntualmente qué es un estudio de factibilidad de mercados. Vamos a hablar qué es el estudio técnico, el financiero, de qué se trata la factibilidad legal y administrativa para cubrir esos cuatro elementos o cuatro perspectivas de los estudios de factibilidad. Y por último, realizaremos la verificación de precisamente cómo se realiza la evaluación financiera de un proyecto a partir de unos flujos de efectivo proyectados, ¿no? Que es pues puntualmente el ejercicio que ustedes en este momento están desarrollando o ya de pronto lo desarrollaron. Bien. Bueno, entonces, en primer lugar,
Recuerden que este módulo número 1, perdón, módulo número 2 se denomina viabilidad de proyectos. En este módulo hay 3 actividades por desarrollar. Un primer trabajo, que es la tarea de evaluación caso del negocio, el cual se habilitaba desde el día de anterior, desde el lunes primero, pero en realidad yo lo habilité desde el viernes anterior, ¿no? Desde el 26, perdón, de febrero, para que ustedes tuviesen la oportunidad de todo el fin de semana tener el espacio de verificar el ejercicio y de, pues, si tuviesen alguna duda, alguna inquietud cuando plantearan el ejercicio, pues tratar de resolverla en el espacio sincrónico que planeamos y que desarrollamos el día de ayer. La actividad cerrará el próximo día lunes 8 de marzo. No hay ninguna excusa para no presentar la actividad, ¿no? Recuerden, las actividades tienen una programación de una semana para que ustedes la desarrollen. En este caso tuvieron más de una semana para desarrollar y presentar la actividad, ¿no? Dentro de este módulo número 2 también estaba la programación de esta sesión sincrónica. Tendremos a partir del 8 de marzo y hasta el 15 de marzo un quiz de aplicación de los conceptos del módulo 2, el cual también tiene un peso del 20% sobre la nota final del curso. Y finalmente tendremos una evaluación acumulativa del curso. Esa evaluación irá desde el 15 de marzo, sí, bien 15 de marzo a las 8 de la mañana hasta la medianoche del día 28 de marzo. Recuerden, como ya lo dije, hasta medianoche se habilita la actividad. Si ustedes se llegan a conectar el 28 de marzo a las 11:59, pues podrán ingresar a la actividad, pero inmediatamente a las 2 en punto la actividad cierra, el curso cierra. Y si alcanzaron a responder una pregunta, bien. Si no alcanzaron a contestar ninguna, también. Les quedará la nota según lo que alcancen a contestar. Esto es algo que ustedes, con el tiempo que ya han transcurrido y han desarrollado cursos en la plataforma, ya conocen a la perfección, ¿no? Ya les comenté que al siguiente día, el 29, pues ya iniciarán los siguientes cursos, ¿no? Los docentes ya estaremos ocupados de otra gran cantidad de asignaturas que tendremos que impartir desde el 29 de marzo hasta el 23 de mayo, más o menos. ¿Bien? Bueno, entonces hablemos de las temáticas a trabajar en este encuentro sincrónico de forma particular. Eh, eh, la sesión se realizará para que ustedes posteriormente posiblemente la vean. Eh, Porque entiendo que si ayer no hubo conexión a las 7 de la noche, pues es mucho más difícil que exista hoy conexión a las 5 de la tarde. Pero bueno, la sesión que nos trae el día de hoy, la temática, son los estudios de factibilidad. Y los estudios de factibilidad son aquellos mecanismos que me permiten validar a mí si un proyecto puede desarrollarse o no, si efectivamente cuenta con los recursos, con los elementos, con los mecanismos suficientes para desarrollar un ejercicio a futuro. Por un lado vamos a encontrar el estudio de mercados, el estudio técnico, el financiero y el legal y administrativo. Estas son las perspectivas bajo las cuales se va a evaluar el proyecto o se va a determinar a futuro si el mismo va a poder implementarse, va a poder ejecutarse, va a poder desarrollarse. Estas perspectivas nos permiten entonces validar todos los elementos, todos los aspectos que están asociados al proyecto. Absolutamente todos vamos a poderlos validar a partir del desarrollo de los estudios desde estas 4 perspectivas. La primera de esas perspectivas, como lo digo, es la de mercado. Nos permite validar el cliente y el nicho puntual al cual van a ir dirigidos los productos, los servicios que va a ofrecer la organización. Ahora una segunda perspectiva que es la de técnica, que nos va a permitir validar que efectivamente eso que queremos producir, esos servicios que queremos prestar, pues pueden desarrollarse. Habrá una tercera legal y administrativa que nos permite conocer y nos permite ejecutar las actividades necesarias para pues poder encontrar que efectivamente nosotros podemos desde el punto de vista legal y administrativo normativo podemos desarrollar esas funciones sin tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y el financiero es el ejercicio similar que ustedes están desarrollando. Como les mencioné, los flujos de caja proyectados son una herramienta que a futuro les va a permitir a ustedes
pues desarrollar ese tipo de evaluaciones financieras para determinar si un proyecto es viable o no es viable. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los estudios de factibilidad? Determinar la factibilidad técnica, perdón, económica, operativa y jurídica del proyecto, lograr el conocimiento general del problema, tratar de identificar claramente cuál es el fin que quiere alcanzarse con el desarrollo de funciones y de actividades del proyecto. Nos va a permitir planear alternativas al proyecto, vamos a poder diagramar, identificar, estructurar cuáles son los escenarios posibles futuros que se le presenten en el proyecto y a partir de allí diseñar diferentes variables. Y nos va a permitir realizar la planeación de actividades, vamos a poder identificar cuáles son las actividades a desarrollar dentro de mi organización e implementarlas de esa manera. ¿Para qué sirve el estudio de factibilidad? Para evitar desarrollar proyectos que no son viables. Esto es muy importante porque comúnmente nosotros venimos desarrollando proyectos, pero en algunas ocasiones no identificamos aquellos que por allí no son viables desde un punto de vista, por ejemplo, financiero o técnico, y cuando estamos ejecutando las actividades es cuando notamos o identificamos que en realidad eso que queríamos desarrollar no se podía, ¿no? Entonces, este tipo de estudios nos permiten evitar desarrollar proyectos que, como lo digo, no son viables desde algún tipo de estas perspectivas. Nos permite planear los recursos, nos permite definir cuáles van a ser nuestros gastos, definir cuáles serán las inversiones que debemos realizar, que debemos desarrollar. Entonces podremos, como lo menciono, definir los recursos que nosotros vamos a invertir en cada una de las actividades y pues en términos generales dentro del proyecto y nos permitirá aterrizar al personal administrativo que va a colaborar con el desarrollo del proyecto porque ellos tendrán claridad, en primer lugar, sobre el objetivo que tiene el proyecto, sobre los esfuerzos que se deben desarrollar, sobre las actividades que se deben ejecutar y, más importante aún, sobre los resultados que se esperan conseguir con el desarrollo de actividades que están a cargo de cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, como primer tipo de estudio de esos estudios de factibilidad está el estudio de factibilidad de mercados. Este estudio de factibilidad de mercados es una investigación que me permite identificar a mí claramente si existe el mercado, si existe un número de clientes específico que realmente puede llegar a estar interesado en la adquisición de los productos que yo voy a ofrecer. La idea de estos estudios de mercados es precisamente pues reducir claramente y identificar claramente cuál es el número potencial de consumidores que quieren mi producto. Y para esto yo debo segmentar claramente quiénes son aquellos que pueden comprar mi producto y que quieren y están realmente interesados en adquirir mi producto. Yo, por ejemplo, podría idear el desarrollo de un automóvil eléctrico para la venta acá en Bogotá. Y teniendo desde un punto de perspectiva legal que los vehículos eléctricos no tienen pico y placa, pues podría hacer una imagen, una idea de cuántos consumidores podrían adquirir esos, o quisieran, perdón, adquirir esos productos. Pues seguramente muchos, ¿no? Muchos les gustaría tener un vehículo que no tuviese restricción de movilidad. Pero cuando aterrizo que los vehículos eléctricos tienen un costo entre los tal vez 120, 150 y más millones de pesos, pues ya al segmentar cuántos de esos clientes que quieren adquirir mi producto, cuántos pueden adquirirlo realmente, pues ya el número es mucho menor, ¿no? Segmentamos mucho mejor el mercado. Entonces de eso se trata el ejercicio, segmentar el mercado, identificar claramente cuáles de esos consumidores, de esos clientes realmente pueden adquirir mi producto y estarán dispuestos a desarrollar esas actividades, desarrollar esas funciones de adquisición de los productos que yo quiero o voy a ofrecer dentro del mercado. Aún más importante de este ejercicio es la identificación clara de los clientes que realmente pueden adquirir un servicio y qué características tienen esos consumidores. Es decir, más allá de identificar el número de potenciales consumidores y clientes, pues yo trataré de identificar cuáles son los gustos, los requerimientos y las necesidades que realmente tienen esos clientes. Porque cuando yo me planteo, perdón, la idea de un negocio, eh,
es porque yo he identificado una necesidad dentro del mercado, ya sea porque yo tengo esa necesidad y no encuentro que un producto satisfaga esas necesidades, o porque veo en algún familiar o en un vecino que se encuentra insatisfecho con un producto de manera particular. Entonces ahí yo identifico que hay una necesidad dentro del mercado. Cuando identifico la cantidad de potenciales compradores, pues ya me hago una idea del mercado potencial que puede llegar a adquirir mi producto. Pero cuando yo sintetizo las necesidades de cada uno de ellos, investigo mucho más a fondo, pues me doy cuenta tal vez de qué posibles características técnicas, funcionales, de calidad podrían cumplir ese producto que yo voy a elaborar para realmente satisfacer lo que esos consumidores quieren, ¿no? Porque si yo únicamente me centro en lo que yo me imagino, pues posiblemente sí sea algo que de pronto desea por allí el vecino, pero no, de pronto él se inclinaba un poco más sobre la calidad o sobre alguna funcionalidad en específico. Entonces yo tengo que identificar puntualmente qué es lo que quieren mis clientes, y además de identificar eso que quieren mis clientes, poder identificar cuáles características tienen ellos, dónde viven, ingresos, capacidad de endeudamiento, capacidad de adquisición, ¿sí? Para futuro poder diseñar las estrategias que me permitan a mí llegar a esos clientes y consumidores. Cuando yo conozco, identifico las características de mi cliente, pues podré desarrollar las estrategias a implementar, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo identifico que mis consumidores, la gran cantidad de ellos, no utilizan televisión y radio para informarse, sino que únicamente utilizan redes sociales e internet para conocer noticias o estar informados, pues de qué serviría que yo diseñase una estrategia de publicidad o de promoción por medio de radio y televisión. No tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales compradores se encuentran o viven en la parte suroccidental de la ciudad, pues de qué serviría que yo implementase un punto de venta en el sector nororiental de la ciudad. No tendría sentido, ¿no? O si identifico que, por ejemplo, mis consumidores no están, no acostumbran a hacer uso del servicio postventa, de hacer mantenimiento, por ejemplo, en el caso de los vehículos en el concesionario y demás. Entonces, ¿de qué serviría que yo hiciese un gran esfuerzo en desarrollar un servicio postventa bastante estructurado? ¿No? No es necesario. Yo tengo que concentrarme puntualmente en las necesidades y requerimientos particulares que he logrado identificar de mis clientes. En segundo lugar, encontraremos entonces el estudio de factibilidad técnica. El estudio de factibilidad técnica busca sencillamente identificar que lo que se quiere desarrollar se puede desarrollar. Es decir, si yo quiero desarrollar un vehículo eléctrico, pues que yo cuente con el conocimiento, con las herramientas, con la maquinaria necesaria para poder producir un vehículo eléctrico. Acá nosotros vamos a validar absolutamente toda la estructura del proyecto, es decir, yo realmente conozco cuál es el paso a paso para poder hacer un vehículo eléctrico, conozco los procesos, conozco al detalle ese conjunto de actividades que se debe seguir punto a punto para poder construir un producto de calidad, que no tenga ningún tipo de defecto y que cumpla con esos requerimientos y necesidades y expectativas que tienen los clientes. Yo tengo que hacer una descripción detallada de lo que necesito realizar, de los recursos que también necesito, porque yo tengo que ser consciente que para poder desarrollar un producto de esas características, bueno, no importa cuál sea el producto, pues yo necesitaré tal vez una maquinaria, necesitaré una tecnología, necesitaré en algunas ocasiones una mano de obra capacitada para desarrollar esas funciones. Entonces tengo que validar desde la perspectiva financiera qué es esto, el ejercicio técnico de desarrollar el producto, si realmente es viable. Si yo, por ejemplo, cuento con las personas, el personal, los individuos capacitados para desarrollar una labor, o si necesito capacitarlos, si yo cuento con la tecnología, cuento con las herramientas o tengo que importar esa tecnología, qué tan fácil es de importar, cuánto cuesta, cómo voy a capacitar el personal. Entonces tengo que validar todos los elementos asociados al ejercicio productivo para entender si realmente el mismo se puede ejecutar, si se puede desarrollar
y en determinadas circunstancias validar qué necesito yo corregir, qué necesito modificar para poder llevar a cabo ese ejercicio. Digamos que a la hora de presentar un plan de negocio, cuando nuestros proyectos van a ser financiados por una entidad financiadora, por un banco, por ejemplo, pues nosotros debemos respaldar muy bien cómo se desarrolla el producto, ¿no? Pónganse ustedes en la posición de un agente financiero. Si ustedes van a financiar un proyecto y llegan a este apartado de factibilidad técnica y se dan cuenta que producir el producto es bastante caro, que el emprendedor o la persona a desarrollar el proyecto no tiene ni idea de cómo desarrollar ese producto que quiere desarrollar, usted identifica que necesita alta tecnología, que ni siquiera tiene claro cuál es la tecnología que requiere y que tampoco conoce esa persona si esa tecnología se puede importar al país o no, ¿no? Entonces, ¿qué confianza les daría a ustedes como inversores un tipo de emprendedor con, con un estudio de ese tipo? Ninguno. Nosotros en este apartado hemos de ser lo bastante claros y fuertes, rigurosos, para demostrar que tenemos conocimiento sobre el producto, sobre lo que llevamos a desarrollar y que realmente tenemos un dominio de la información a plenitud para el desarrollo del proyecto. Bien. Bueno, estudio de factibilidad financiero. El estudio de factibilidad financiero ordena y sintetiza toda la información de carácter monetario a los efectos de determinar la rentabilidad del proyecto. En gran parte se basa en la información de desarrollo de etapas anteriores, aunque también suministra elementos propios. El estudio de factibilidad financiero busca resumir la información financiera de todo el proyecto. Como se menciona allí, toma apartados de los estudios anteriores. Y acá vamos a ampliar un poquito más sobre los resultados que se consiguen en cada uno de los estudios que se desarrollan en esta metodología de estudios de factibilidad. En el estudio de mercado se logra identificar, en primer lugar, pues cuáles son las necesidades, se logra identificar cuáles son los requerimientos de los clientes, ¿no? Se logra identificar qué características de aquí necesita el producto y logramos identificar también pues, el número potencial de consumidores. Logramos identificar cuántos consumidores realmente podrían y están interesados en adquirir ese producto. En el estudio técnico yo tengo una gran base de la información total del proyecto, porque yo podría hacer un estimado de cuánto me cuesta a mí realizar cada unidad de ese producto, ¿no? Porque pues tener en cuenta la mano de obra, tener en cuenta la maquinaria que requiero, la mano de obra directa, la materia prima, los gastos indirectos de operación. Entonces tendré claro por allí cuáles son los gastos necesarios o que se requieren para la entrega del producto, ¿no? Podré hacerme una idea de los costos de producción, del costo unitario del producto, de algunos costos operacionales, otros costos no operacionales. Podré hacerme una idea del precio del producto, ¿no? Porque pues yo a ese costo unitario le voy a sumar un margen de ganancia y podré definir el precio del producto que voy a vender. Entonces daré forma al ejercicio, daré forma al escenario del proyecto. A partir del precio unitario yo lo podré multiplicar por la proyección de ventas, la proyección de consumidores que he logrado identificar dentro del plan de mercado y encontraremos los ingresos periódicos proyectados que va a tener la empresa. Luego, en el estudio técnico entonces tendremos el costo de cada una de esas unidades, dependiendo de esa proyección de ventas, entonces planearemos una producción, planearemos precisamente los costos de producción, las compras que se necesiten, la mano de obra directa y podremos identificar los egresos que tenga la empresa para poder producir esa cantidad de productos que se planearon en la demanda. Y tendremos un detalle de los egresos de la empresa. Entonces podremos ir dándole forma, perdón, a, a ese flujo de caja que nosotros proyectamos como en el ejercicio que ustedes están desarrollando. Entonces, de cierta manera, el estudio de factibilidad técnica se basa en los demás estudios, recolecta información,
y hace un ejercicio propio, ¿no? Hace ese ejercicio de cálculo y de verificación desde la perspectiva financiera si realmente es viable el desarrollo del proyecto o no. No es una camisa de fuerza, no significa que los números que me den allí en el estudio de factibilidad sean los que exactamente me van a dar a mí en el ejercicio, porque en el camino yo puedo desarrollar estrategias, puedo desarrollar acciones, puedo desarrollar metodologías eh, que me permitan a mí mejorar y optimizar esos resultados. Pero de cierta manera sí es un elemento determinante porque de cierta manera si, vuelvo y lo digo, ustedes fueran inversores y fuesen a invertir en un proyecto y se encuentran con un plan de negocio en el cual el estudio de factibilidad informa que cada año, por un periodo de 10 años, la empresa siempre va a dar pérdidas, pues yo no creo que ustedes decidan invertir en ese proyecto, ¿no? Importante, el emprendedor o la persona que tiene la idea de negocio no tiene ningún sentido que se ponga a maquillar o se ponga a modificar los datos que aparecen dentro del estudio de factibilidad financiera, porque sencillamente, como lo digo, son datos que están o son alimentados por los demás apartados, ¿no? Sería maquillar totalmente todo el estudio y realmente pues no tiene sentido, ¿no? Que se maquille un estudio de factibilidad eh, para alcanzar una financiación, conociendo desde el estudio de factibilidad que posiblemente pues el proyecto no va a tener futuro, que posiblemente fracase y junto con eso pues tenga todo tipo de repercusiones financieras ante la entidad que, que decidió financiar el proyecto, ¿no? Esto tiene pues algunos aspectos de incumplimiento que pueden llegar a comprometer el normal desarrollo de actividades de un individuo. Bien, hay algunos conceptos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de los estudios de factibilidad. El primero de ellos es el periodo de recuperación, es el tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión que se realizó para poner en marcha el proyecto. Se puede expresar en meses o años, lo más común es años, ¿no? A menos de que el proyecto no tenga un alto costo o sea bastante rentable, ¿no? La factibilidad financiera se calcula sumando los netos al monto de la inversión inicial hasta llegar a cero. ¿Por qué se menciona la factibilidad financiera? Eh, Verifica cuál es el momento en el cual pues, se recupera la inversión que se realizó de la empresa, ¿no? Eh, pero digamos que este aspecto no tiene en cuenta la variación del dinero frente al tiempo. Y eso sí lo tiene en cuenta el valor presente neto o el valor actual neto, el cual calcula el valor actual de un dinero proyectado a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Los ejercicios de factibilidad que ustedes están desarrollando hace la proyección de unos flujos de caja, ¿no? En el próximo año, hasta dentro de 10 años, imaginemos. No es lo mismo unos 20, 25 millones proyectados al 2030 que lo que son hoy en día 20 millones de pesos, ¿no? Lo mismo o el mismo ejercicio ustedes lo pueden imaginar. Recuerden qué podían hacer ustedes hace 10 años con 10 millones de pesos, ¿no? Qué podían comprar, qué podían adquirir y pues compárelo con el día de hoy, qué se puede comprar o qué se puede adquirir con 10 millones de pesos, ¿no? Tal vez hace eh, 10 años podría comprarse o podría adquirirse muchas más cosas de las que se pueden comprar hoy, ¿no? Entonces, esto se debe a diferentes variables macroeconómicas, dentro de las cuales, por ejemplo, está la inflación, que hace perder eh, poder adquisitivo al dinero. El valor presente neto nos permite identificar pues, cuál es el valor al día de hoy de ese dinero que se encuentra proyectado a futuro. Por último, encontramos el estudio legal y administrativo. Este estudio se encarga de validar todos los aspectos laborales, legales, fiscales, ecológicos, para validar que las actividades que nosotros estemos desarrollando o vayamos a desarrollar
cumplan con la normatividad vigente del país o del estado en el cual estamos desarrollando nuestras actividades. Por ejemplo, la normatividad de contratación. Nosotros vamos a validar la manera en que nosotros vamos a contratar al personal operativo o al personal que va a desarrollar nuestro proyecto. O vamos a validar que, por ejemplo, la utilización de la materia prima o la importación de algún tipo de material en específico cumplen con la normatividad nacional, que no tiene ninguna repercusión, que está permitido. Por ejemplo, si vamos a trabajar con asbesto, tendríamos que validar si cumplimos con los lineamientos del mercado, ¿no? Y ecológicos, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, el producto que nosotros vayamos a desarrollar, a construir, no genere ningún tipo de afectación al medio ambiente, ¿no? Y por allí que nosotros cuando salgamos al mercado con el producto, el mismo tenga sanciones e inclusive pueda llegar a ser eliminado del mercado, ¿no? Estaremos perdiendo totalmente el desarrollo de nuestras funciones y actividades. De eso se trata entonces el ejercicio, de validar todos los elementos estructurales de la organización y en temas legales. Em, dentro del estudio, perdón, dentro de la evaluación de los proyectos, nosotros identificamos diferentes momentos en los cuales podemos desarrollar o podemos realizar la evaluación. La evaluación consiste en un ejercicio de verificación de los resultados que se alcanzan, que se están alcanzando o que se pueden llegar a alcanzar dependiendo de las actividades que se van a desarrollar. Lo que nosotros buscamos con la evaluación es verificar cómo se está haciendo uso de los recursos que han sido invertidos o que se han utilizado para el desarrollo de cada proyecto. Es sumamente importante que se realice este ejercicio precisamente para verificar que estemos cumpliendo o estemos desarrollando adecuadamente la utilización de los mismos. Como lo digo, existen diferentes momentos en los cuales se puede desarrollar dicho ejercicio. Hay una evaluación antes del proyecto. Esa evaluación es la que nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando o ustedes están desarrollando en el ejercicio, la cual es una evaluación previa a la ejecución del proyecto. Puede desarrollarse, por ejemplo, con flujos de caja proyectados, donde nosotros, a partir de los resultados que hemos logrado identificar y que hemos proyectado para nuestro proyecto de inversión, pues logramos identificar cuál podría llegar a ser el futuro posible de la empresa, ¿no? O del negocio. Encontramos una evaluación dentro del proceso. La evaluación dentro de este proceso busca sencillamente poder identificar cómo se están ejecutando cada uno de los procesos. Yo tengo definido un conjunto de actividades dentro de mi proyecto. Por ejemplo, un proceso de manera particular, un proceso de corte de tela. Entonces, establezco una cantidad de tela, unas actividades a desarrollar, unas preformas para realizar esos cortes. Y cuando yo vaya midiendo día a día cuántas cantidades, cuántos preformas se cortaron y cuántos residuos se alcanzó, pues estoy realizando un seguimiento al resultado de ese proceso. Y cuando yo tengo allí establecido unas metas a cumplir y verifico, los comparo con los resultados alcanzados, estoy evaluando los objetivos, los resultados que se están desarrollando puntualmente dentro de ese proceso en ese momento. Esto me sirve para tomar decisiones, tomar acciones que permitan corregir el rumbo y cambiar los resultados que se están alcanzando por lo menos hasta el momento en ese proceso. Hay una evaluación después, como lo hablé en la sesión anterior. Esta evaluación posterior al proyecto es cuando finalizamos el objetivo y finalizamos el plazo y finalizamos el presupuesto, ¿no? Cumplimos con esos tres elementos y entramos a validar si se cumplieron tanto el plazo como el presupuesto de acuerdo a lo que se alcanzó en el objetivo. Y por último, encontramos la evaluación de impacto, y creo que esto también lo mencioné en la sesión sincrónica anterior. Vamos a identificar qué impacto tuvo el proyecto en un periodo determinado de tiempo, si ha satisfacido, si ha satisfecho, perdón, las necesidades, los requerimientos que tenían los clientes, si realmente era lo que ellos esperaban. Esto lo podemos identificar en el número de ventas. Si yo he proyectado para el primer periodo unas ventas de 20 productos, para el segundo 30, para el tercero 40 y realmente lo que tuve fue en el primero 50, en el tercero 70 y en el cuarto
120, pues eso significa que el impacto dentro del mercado realmente ha sido significativo, ¿no? Es lograr identificar cómo posiblemente esas proyecciones en ventas se superaron, permanecieron iguales o posiblemente estuvieron por debajo. Bien, los flujos de caja son los ejercicios que ustedes están desarrollando en la actividad número 3. Buscan que básicamente se identifiquen cuáles son los ingresos proyectados de un ejercicio empresarial, cuáles son esos mismos egresos, a partir de esos ingresos pues restar los egresos y encontrar una utilidad, ¿no? Es un ejercicio bastante sencillo, donde únicamente nosotros logramos identificar esa utilidad neta, pago de impuestos y una utilidad previamente bruta. Bueno, el punto de equilibrio es ese punto en el cual la organización o el proyecto que se desarrolla no genera ni pérdidas ni ganancias. Es el punto en el cual los ingresos igualan a los egresos de la empresa. Inicialmente todo tipo de empresa empieza a generar mayores egresos, a tener mayores gastos en comparación a los ingresos, sencillamente porque pues la puesta en marcha del proyecto, el reconocimiento que puede llegar a tener un producto dentro del mercado, tarda, ¿no? Entonces inicialmente los productos no se van a vender inmediatamente en la cantidad que se espera, y el encontrar esos resultados de productividad, de eficiencia, también requerirán de tiempo. Pero llegará un momento en el cual los ingresos igualen a los gastos y encontremos entonces allí un punto de equilibrio a partir del cual pues se espera que la organización empiece a obtener ganancias. Bueno, los conceptos de BPN y de TIR son elementos que igualmente ustedes también han venido desarrollando y trabajando. El BPN es el valor presente neto. Como ya lo mencioné hace un momento, pues permite identificar un valor al día de hoy que está proyectado a futuro, ¿no? Nos permite conocer el valor real de un dinero que está proyectado a futuro. Y la TIR, que es la tasa interna de retorno, nos permite realizar el retorno sobre la inversión que se va a realizar en un proyecto. ¿Cuál porcentaje de inversión o de retorno de ganancia yo voy a obtener por la inversión en un proyecto de manera particular? Bien. Mis estimados estudiosos, les agradezco por su atención. Estas eran las temáticas a desarrollar en el encuentro sincrónico del día de hoy. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente, atento a responder todas sus dudas o inquietudes. Muchas gracias por la atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Feliz noche para todos y hasta pronto.